Posiblemente la mayoría de ustedes recuerden el fenómeno Uri Geller. Alcanzó una tremenda popularidad en este país durante una época, al igual que en todos los países por los que pasó y realizó sus experimentos o sus exhibiciones, o como ustedes quieran llamarlo. Había dos aspectos muy interesantes en el caso Geller. Uno de ellos era lo que él mismo hacía, que, como ustedes recordarán, lo trajimos ese tema, este programa, y fue objeto de debates, de discusiones, y no queda suficientemente claro, por lo menos desde un punto de vista científico. Al parecer las condiciones no eran totalmente rigurosas las de sus experimentos, y vamos a dejarlo en esa especie de nevera donde archivamos lo que está por demostrar. Pero sí había otro fenómeno muy interesante en el caso de Uri Geller, y es lo que sucedía en las casas de la gente normal, de los telespectadores o de los oyentes de radio que estaban siguiendo alguna de sus demostraciones. Ahí no había una intervención directa de él, no se podía hablar de truco, puesto que, insisto, era gente normal, como ustedes y como nosotros, que estaban en sus propias casas y que participaban en el experimento, trataban de colaborar, y en muchos de estos casos se produjo también doblaje de metales, relojes que se pusieron en marcha, electrodomésticos aparentemente estropeados y que comenzaron a funcionar. Vamos a dejar el tema de los relojes, vamos a dejar el tema de los electrodomésticos. Siempre queda la duda de que esos objetos mecánicos hubieran sido guardados después de haberle dado cuerda, por ejemplo, en el caso de un reloj, y que en el momento de sacarlo, o al golpearlo en otras circunstancias, simplemente por el calor de tenerlo en la mano, ese mecanismo pueda volverse a poner en marcha. Pero sí había concretamente un fenómeno, el del doblaje de metales, que parece escapar a toda posibilidad racional, a toda lógica racionalista. Sin embargo, era un aluvión, el de llamadas, gente que se hacía eco de que esto había sucedido en su propia casa o habían sido testigos de algún fenómeno de este tipo. A nosotros nos llegó bastante información en este sentido, en muchos casos con toda la fiabilidad posible. Después, este fenómeno se abrió paso en los congresos de parapsicología, y es frecuente, cuando se asiste a uno de estos congresos, observar cómo alguno de los ponentes presenta una casuística considerable de fenómenos de doblaje de metales en gente normal, insisto en esta palabra, que se habían producido durante experiencias colectivas del tipo de Uri Geller. Lo ideal para hacer nosotros un pequeño experimento sería contar con una persona que no fuera capaz, o por lo menos no estuviera demostrado que fuera capaz de doblaje de metales, por ejemplo, en este caso concreto, pero sí capaz de inducir de alguna forma a que ustedes en su propia casa fueran capaces de experimentarlo, fueran capaces de producir el doblaje de una cucharilla, de un bolígrafo, de algún elemento metálico. Sería lo ideal para hacer este pequeño experimento. No se trata de demostrar nada. Pienso que con uno solo de ustedes que sea capaz de producir este fenómeno estaría todo demostrado, y casos así hay bastantes acumulados. Antonio Carretero es un hombre que lleva haciendo esto desde algún tiempo, desde hace unos cuantos años, preferentemente en emisoras de radio. Él pone en marcha una especie de sistema que ya tiene preestablecido, que ya tiene prefabricado, vamos a utilizar este término, emplea las palabras más adecuadas. Según él, la situación crea el ambiente más propicio, y como consecuencia de esa actuación suya en las emisoras de radio, en los oyentes que participan, que están escuchando ese programa, se produce en bastantes casos todo este tipo de fenomenología del que estamos hablando. Y digo se produce, y eso parece demostrarlo toda una serie de certificados que Antonio tuvo a bien poner en nuestras manos, de emisoras de radio, incluso de particulares. Algunas personas
bastante conocidas, incluso compañeros de televisión, que en algún momento fueron protagonistas de alguno de estos casos escuchando una emisión de las que ha hecho Antonio Carretero. Alguna locutora incluso, escuchándolos, le doblaron unas grandes tijeras. Vamos a ver si todo eso es no ya verdad, puesto que no lo ponemos en duda, sino vamos a ver si eso es posible de suceder en este mismo momento, durante este mismo programa. Para eso, y antes de que Antonio Carretero utilice los medios que él crea conveniente para ello, pueden ustedes tomar un bolígrafo, cualquier objeto metálico, una cucharilla que tengan al alcance de la mano, lo más cerca posible, tómenla entre sus dedos y traten de hacer o traten de compenetrarse con lo que Antonio Carretero, y luego charlaremos despacio con él de todo esto, vamos directamente al experimento, traten de compenetrarse, insisto, con lo que Antonio Carretero va a decirles o sugerirles. Bien, pues buenas tardes, señores. Seré conocido ampliamente a través de los medios de radio de toda España y de Radio Andorra también. Entonces, este fenómeno va principalmente dirigido a los jóvenes, comprendidos entre los 8 y los 20 años de edad, aunque todo el mundo, repito, todo el mundo puede y debe participar en este experimento de doblamiento de metales, bien sean cucharillas, cucharas, tenedores, llaves, etcétera, objetos metálicos en concreto. Entonces, entiendo que ustedes ya tienen cogido el objeto metálico por sus dedos índice y pulgar de la mano izquierda, mientras que con los mismos dedos de la mano derecha van frotando lentamente de arriba a abajo. Ustedes céntrense en este punto, entre mis ojos, concéntrense en este punto y visualicen en todo momento que esta cuchara que tienen entre sus manos, este tenedor, se está curvando, está perdiendo consistencia metálica, se está haciendo plástico. Yo contaré 10 veces y diré la palabra dóblate, mientras que ustedes lo van diciendo con la mente, con la imaginación, visualizando que el fenómeno ya tiene lugar concretamente. Vamos a comenzar este experimento. Respiren 3 veces profundamente. 1, 2, 3. Todo su cuerpo flojo, sin tensiones de ningún tipo, y ahora empiezan a frotar estos elementos metálicos. 1, dóblate. 2, dóblate. 3, dóblate más. 4, dóblate más aún. 5, dóblate. 6, dóblate. 7, dóblate más. En estos momentos hay muchos casos en que ya se está torciendo esa cuchara, esa cucharilla, ese tenedor. Dóblate. 8, dóblate más, más aún, mucho más. Concéntrense en mi mirada. 9, dóblate. 10, dóblate más. Y ahora respiren otra vez conmigo 3 veces profundamente. 1, 2, 3. De seguro, ahora ya habrá muchos cientos de casos en toda España en que estos utensilios metálicos han sido curvados, han sido doblados. Los que así hayan manifestado que ha sido positivo el experimento, ¿deben describir algún sitio? Sí, si son tan amables, aquellos en los que el fenómeno haya sido positivo, nos escriben contándonos las circunstancias y cómo ello ha sido. No se trata de un experimento científico. Para dar una absoluta validez a esto tendríamos que estar un equipo en cada uno de los hogares de los telespectadores y ser así testigos objetivos de que eso sucede.
pero no estamos a ese nivel, no tratamos de demostrar nada. Lo realmente importante sería que algunos o muchos de ustedes hubieran conseguido este fenómeno y se dieran así cuenta de que todo esto de lo que hablamos con mucha frecuencia es auténtico, es real, y más si ustedes lo han experimentado en sí mismos. El hombre es capaz de muchas cosas. Lo que pasa es que hay un filtro, hay un convencimiento racional, social, cultural, como ustedes quieran llamarlo, que impide muchas veces que estos fenómenos inconscientes se pongan en marcha. De aquí la importancia de este experimento y de otros muchos que ha realizado Antonio Carretero. Antonio sería como el vehículo, pienso yo, que permite que ustedes crean que tal fenómeno es posible, que rompan esas barreras conscientes, racionalistas, y dejen a que su inconsciente ponga en marcha los mecanismos adecuados para que ese doblaje de metales se efectúe. El caso es que en las decenas de experiencias realizadas en distintas emisoras de radio, aquí están los certificados oportunos, se habla de respuestas masivas, de llamadas, de cartas, de multitud de personas Hay uno muy positivo que dicen que eso ha sido auténtico, que en su propia casa y en ellos mismos se ha producido, ¿no? Leo aquí cifras en las que se habla pues de cientos de casos positivos. Por supuesto que teniendo en cuenta una audiencia de cientos de miles de personas o incluso de millones de personas en algunos programas de radio, el porcentaje entonces sería pequeño, pero es que con una sola persona que sea capaz de experimentar ese fenómeno, de dar autenticidad, de dar una prueba positiva de él, con una sola persona habría sido bastante. Si realmente ha habido cientos, pienso que es un experimento que merece la pena hacer. Pero ¿qué es lo que se pone en marcha en todo eso, Antonio? ¿Qué es lo que piensas tú que sucede en el oyente o en este caso en el espectador cuando realmente la cucharilla, el tenedor o ese objeto metálico se dobla al escuchar o al ver lo que tú estás haciendo? Sí, pues mira, todos somos portadores de unos poderes psíquicos que están aletargados allá en el fondo de nuestro psiquismo. Yo con estas técnicas de alguna manera catalizo, despierto, activo estos poderes de manera que el fenómeno se produce a nivel físico. Es decir, incluso personas que eran escépticas, personas que se lo tomaban a risa, pues estas personas han doblado estas cucharillas, han doblado llaves, incluso las han partido en dos. Ha habido de todos los casos. Te podría citar personas muy concretas, por ejemplo, Clara Isabel Francia, de Radio Televisión Española, Marisa Marco, de Radio España, en fin, en la presencia de Saturio Ugarte del Río, director de Radio Juventud de Soria. Su propia hija rompió una cuchara. Y así, pues, cientos de casos muy concretos, no solamente de llamadas inoportunas que por hacerse los graciosos pues llaman diciendo que a mí se me ha doblado una cuchara, en fin, por afán de sensacionalismo. Pero Antonio, pero en esos casos positivos, evidentes al parecer, en los que se ha producido ese doblaje de metales, ¿por qué se ha producido? ¿Ha sido tú o han sido ellos los que han producido el fenómeno, los que han hecho que ese metal se doblara? ¿Qué es lo que tú piensas? Han sido ellos los que han sido activados por mí por estas técnicas. Entonces ellos, y nada más que ellos, son los protagonistas de este fenómeno parapsicológico, de este fenómeno paranormal, activando esa parte del cerebro desconocida y por tanto incidiendo sobre la materia física. Yo solamente he sido el vehículo, catalizador de esos poderes aletargados, como dije antes, en el fondo del psiquismo de cada uno de los televidentes, de los radioyentes, que son los verdaderos protagonistas de este fenómeno. Joaquín, entonces tú piensas que en Antonio existe alguna capacidad especial de algún tipo o simplemente que es eso lo que él dice que es un inductor de este tipo de fenómenos. Bueno, yo lo primero... ¿Qué significaría ser inductor en este caso? Y yo lo primero que le preguntaría a Antonio es que si a él se le ha doblado alguna vez algún metal, para saber esto segundo. Bueno, sí, se me ha doblado algún metal. Yo creo que a todo el mundo que hace la prueba... ¿Habitualmente a ti, haciendo la prueba, habitualmente se dobla? No, habitualmente no. Pero se ha doblado en algún caso. Se ha habituado, sí. Te diré como anécdota, si quieres, que en el Centro de Investigación de Ciencias Especiales de Málaga, CICE, cuyo presidente es Manolo Portales, pues se dedican bastante a doblar objetos metálicos ahí en Radio Juventud de Málaga.
también Luis Jiménez Maruenda, locutor de La Voz de Alicante, gran parapsicólogo, pues él hace que los demás lo hagan, lo mismo que yo. A los 7 días de haber intervenido Uri Geller aquí en Radio Televisión Española, y lo mismo te podría contar muchos casos más, es decir, no soy el único. Ahora, una pregunta para seguir en lo que tú estabas indagando. Cuando a ti se te dobló este metal, en el caso este, ¿notaste algo en ti? ¿Algo especial, biológicamente? Noté un cosquilleo en la punta de los dedos, que es la manifestación estándar, la manifestación típica de todos los que llaman a las diversas emisoras. Pues sí, yo me pongo muy nervioso, yo noto un cosquilleo, no sé de qué va esto, pero lo cierto es que esto se ha doblado. El efecto es claro, es tajante. La causa que lo produce no la sabemos, para ser sinceros. Este cosquilleo es como en este caso notas como si una fuerza energética saliera de los dedos, como por el poder de las puntas, como en física normal, vamos. Efectivamente, es como si dijéramos la telergia. Es el efecto clásico. Vamos a concretar a lo que se siente, al fenómeno subjetivo, que es simplemente un cosquilleo en la yema de los dedos, ¿no? Exactamente. El espejo de los dedos. Bien, yo creo que nos encontramos frente a un fenómeno, y no hablo de Antonio Carretero, que no es ningún fenómeno, afortunadamente para él es un señor muy normal, pero un fenómeno muy interesante. Y yo encuentro un cierto paralelismo con el de los curanderos, y lo comentaba antes. De acuerdo en principio, pienso que sobre los curanderos hay mucho que hablar, y no llegaríamos posiblemente a ninguna conclusión por el momento, porque la parapsicología, igual que cualquier otra ciencia, no sabe las respuestas, no tiene todas las respuestas, ni mucho menos. Pero vale, como hipótesis de trabajo, pensar que los curanderos no hacen nada de una forma activa, es realmente el enfermo el que se cura, pero se cura ante el curandero. El curandero, de alguna manera, permite que ese enfermo ponga en marcha sus mecanismos inconscientes de curación. Puede llamarse a esto un fenómeno de sugestión, si se quiere, también, pero ¿por qué la sugestión se produce frente a unas determinadas personas y frente a otras no? No todo el mundo puede ser curandero, no todo el mundo cura. Tiene que haber una imagen, o tiene que haber un convencimiento en las palabras o en la actitud del que hace el efecto de curandero, hace el efecto de inductor, que sería lo mismo que estamos tratando ahora, algo especial para que la gente sea capaz de romper esas barreras, esos frenos racionales, y poner en marcha esos mecanismos inconscientes. Yo pienso, Fernando, no sé lo que opinará Antonio, que efectivamente sí, pero no solo así. Yo pienso que hay algo más. En las experiencias, y por lo menos en las observaciones, y no experiencias totalmente científicas, de curanderos, se ve realmente que el curandero desata como inductor una energía por parte del propio paciente, digámoslo incluso fe en su propia capacidad para curarse. Esto está demostrado científicamente, en una platina, en microscopio, se puede ver que el pensamiento puede incluso mover cosas. Pero yo pienso que no, que a pesar de todo, aunque quizá no siempre, hay una capacidad energética transmisible. No sé, podré pensarse a qué distancia puede llegar, no puede llegar, se trata de psicocinética, de telequinesia, si es una transmisión que en este caso la energía no llega, pero sí la orden, se habla de si llega la energía realmente, si hay una distancia, no sé esto. Pero yo pienso en algunos casos que no tan solo se potencia, sino que además hay algo, llamémoslo físico, llamémoslo energético, que está actuando. Sino incluso, ¿cómo pensar que en las investigaciones de plantas, el caso de Novillo Pauli, estabas con nosotros, o estábamos nosotros con él, se le da la orden a la planta de que crezca más, de que crezca menos? ¿De qué manera pensar que la planta está recogiendo solo el pensamiento y que estamos induciendo en este caso a la planta a crecer más, a crecer menos, a morir o a estar más saludable, a moverse en un sentido, a moverse en el otro, simplemente con una orden mental que la planta potencia sus capacidades, en este caso, de percepción? Lo más lógico es pensar que no, que la planta no es este el mecanismo que está actuando, sino que está recibiendo de alguna manera una energía. Sí. ¿Qué energía? ¿De qué forma? Serían dos fenómenos distintos, y te voy a decir por qué. En la actuación directa, en los fenómenos de telequinesis, ya sea sobre un objeto que hace que se mueva, sobre unos dados en cuyo comportamiento influyes, sobre una planta en cuyo crecimiento y desarrollo influyes, sería una prueba, por decirlo así, o sería una puerta abierta a esa hipótesis.
de que hay algún tipo de energía, llámese como se quiera llamar, que el hombre es capaz de poner en marcha y que influye directamente sobre la materia. Pero este sería otro caso distinto. Sobre todo, y sería una prueba si durante el experimento que acabamos de hacer se obtienen resultados positivos, porque el programa es en diferido. Y Antonio Carretero me contaba también que esto es efectivo igualmente si los programas de radio son en diferido. Es decir, no en ese momento está actuando esa energía, sino que aquello es algo que se ha enlatado, se ha grabado y luego se pone en marcha una semana o un mes después. Y sin embargo el fenómeno se produce. Para mí no es suficiente razón. Quizá yo me vaya ahora, para refutarte, a un elemento un poco fantástico. Pero estamos hablando de fenómenos del inconsciente, de un fenómenos que no se realizan a nivel biológico, a nivel físico, biológico, físico de la energía que conocemos. ¿Por qué no pensar entonces que si en el inconsciente, que no hay tiempo ni espacio, esto está probado, no puede esta energía quedar en el ambiente, como se dice, incluso en ocultismo, las formas de pensamiento, etcétera? Me voy a un elemento fantástico un poco, intentando hacer ahora de abogado del diablo de lo que acabas de decir. No quiero decir con eso que yo lo crea firmemente esto. No pensar que esta energía está ahí, que él ha desprendido, por ejemplo, y que en un determinado momento, cuando el programa se emite, el receptor se sitúa en fase, por decirlo en elementos telegráficos, se sitúa en una recepción perfecta, como una lupa, que recibe esa energía y en ese momento es cuando la utiliza. O sea, que él lo que hace es utilizar esa energía que se ha desprendido en un momento determinado, porque no hay que pensar que esta energía se va a volatilizar habría necesariamente. Por supuesto que en la cinta de vídeo no solamente se recoge la imagen, no solamente se recogen las palabras, sino que también se recoge la energía o ese tipo de Bien, energía. yo no afirmo lo que estoy diciendo, Ya. solo lo expongo. Lo que sí digo es Hablando que... un poco por hablar, ¿sí? Exactamente. Lo que sí digo es que no se puede desechar la posibilidad de que haya una energía actuante y que esa energía actuante, como se piensa en algunas veces en las transmisiones telepáticas, no son necesariamente de codificación y decodificación como las conocemos a nivel físico, sino que pueden ser una codificación y decodificación de tal manera que puedan utilizar un soporte de cualquier tipo. Quizá el soporte ni siquiera es la cinta, quizá el soporte es simplemente el espacio, quizá el soporte es este acásico de que se habla y que después se recoge a través del acásico. Todo eso es posible. Lo único, Fernando, que quería señalar con esto... admisible. No, lo único que quería señalar es que pienso que lo más probable es lo que tú señalas, pero que no podemos tampoco desechar esta segunda parte. No digo por eso que se afirme. Me gustaría saber, porque tenemos aquí a Antonio y no lo dejamos hablar. Nos ponemos a discutir tú y yo, a conversar, y me gustaría saber qué es lo que él opina de esto que estábamos comentando nosotros. Bueno, pues puede ser una mezcla de las dos hipótesis, ¿por qué no? Entonces yo pienso particularmente que estimulo una vez más esa parte de la mente humana, del cerebro, que está dormida. Entonces, mediante estos disturbios emocionales provocados por mí en ese momento, esa capacidad de obrar por los televidentes o los radioyentes sobre los metales crea un campo, exterioriza una energía, la telergia, por medio de esta exteriorización energética. Esta energía, materia-energía, ya sabemos que es lo mismo, incide sobre la parte física de los metales, doblándolos, curvándolos, porque he tenido varias experiencias de personas que ni siquiera han tocado la cuchara, el tenedor, etcétera. Incluso, es más, personas que han intentado torcer, curvar una cuchara, no lo han conseguido, pero sí se les ha puesto un reloj que estaba al lado en marcha, que estaba desahuciado incluso por los relojeros. Entonces, esto quiere decir que es un fenómeno de rebote, si quieres llamarlo así, ¿no? Pues sí, una vez más me pronuncio por la hipótesis de que es una energía que yo estimulo en los distintos oyentes o televidentes mediante estas técnicas de inducción psíquica a distancia. Bien, el asunto es, como siempre, tan complejo, carece de elementos de juicio racionales, de peso, de una experimentación lo suficientemente densa como para poderse pronunciar en un sentido o en otro. Tenemos que dejarlo, como siempre, a este nivel de hipótesis. Lo importante es ver si este pequeño, hogareño, entre comillas, experimento que hemos intentado ha dado sus frutos o no. Para lo cual, como les decía antes Antonio, sería conveniente que aquellos a los que este fenómeno se les ha producido tuvieran la amabilidad de escribirnos para llevar, al menos obtener una constancia
de este experimento y de sus resultados.